Gracias. Ahí está. No, a ver, andás juntando en una bolsita, todo junto. Tere. Claro, y pesar las botellas de gaseosa que acá tienen, dijiste que si no le voy a tomar más o menos, voy a pesar a una y después saco la cuenta, pues son todas de 2 litros y un cuarto. Obvio que hay que pesar una y después sacar la cuenta. Sí, la idea es esa. Sí. Yo hice una semana, ¿hay que hacer más días? No, con una semana está. A ver, ¿cuánto juntaste? Danos una idea. ¿Cuánto juntaste? A ver, ¿cuánto ya juntaste? Te digo, espera que abra el documento. Dale, abrí los... que lo tengo que tener como tabla. A ver acá. Yo tengo en un borrador, tengo, qué sé yo, que las tapitas gaseosas pesan 2 gramos, el saquito de té 4, las servilletas. ¿Cómo? Dale, a ver, pasanos los datos que nos sirven. Bárbaro. El saquito de té, mirá, mientras tanto estoy abriendo el documento. Los saquitos de té, 4 gramos. Las servilletas, 2 gramos. Ay, pero yo no tengo balanza de precisión así. Y bueno, yo la tengo, por eso lo hice, porque tengo la digital. Dale. Claro. Mirate que no estoy... Una servilleta, 2 gramos. 2 gramos. La botella gaseosa es la de 2 litros... Y un cuarto. Sí. 47 gramos. Ajá. Ahora después ya encontré la tabla, así que les digo. La tapita de la gaseosa, 2 gramos. El sachet de leche, 8. La cáscara de una mandarina, no muy chiquita, digamos, normal, ni muy grande ni muy chica, 38 gramos. ¿Tanto? Sí. Y la banana, la cáscara 64 banana. La cáscara. ¿Vieron cómo se va juntando? Sí, no. Pero la mandarina debe ser grande. ¿La mandarina cuánto? No chiquita, 28. 38. 38. Sí, pero ahora, ¿y la banana? La cáscara de banana, 64. ¿Y viste las latitas de cerveza? Sí. 17 gramos. Igual, por ahí acomodamos todo lo orgánico junto para poder pesarlo mejor. Sí, hagan eso, por supuesto. Yo lo que fui haciendo, las pelas de la papa no me acuerdo cuánto pesaron. Porque depende también del tamaño de la papa y cuántas papas, digamos. Claro, tendríamos que ver cuánto es 1 kilo en realidad, cuánto sería 1 kilo de papa, digamos, eso después lo vemos, cuando tengas después tiempo, lo podemos ver. Y yo tengo, en la semana, 5.055, o sea, 5 kilos. Mierda. Le das bastante. Y las botellas de vino son como una de 410 gramos y otra de 423 gramos de las botellas. Sí, más o menos 4,450. Claro. Porque hay vinos eso lo tenía anotado. Porque hay botellas, viste, que vienen más pesadas, sí. Claro. Y yo tenía el que más hice, o sea, el día que más basura tiré fue en domingo, que en vez de 3 éramos 4, que vino mi hija mayor. 1,6 kilos. ¿De qué? De todo. De todo. O sea, en el día 1,6 kilos, que tenía 31 gramos de papel, de plástico 122, desechos alimenticios 620, que yo pensé que iba a tener más plástico. Y no, tenía mucho de desechos alimenticios. ¿Cuánto dijiste la botella de vino? 410 pesó una y 423 otra. Calcularle 400
4,25. Y en realidad yo quedé asombrada de la cantidad de basura, y eso que fueron semanas que por ahí no cociné tanto, digamos, más bien bajito pues. Por ahí después lo hago de nuevo otro día, otra semana, una semana más normal, digamos. Claro, eso está bueno. Claro. Yo me olvidé completamente. Y después, no por me ejemplo, acordé. Ahora yo decía, ¿para qué pesan las botellas si las botellas no las ponemos? No me acordaba Sí, que era. Era lo que generamos. Claro, lo que generamos. Claro, no, la verdad que no me acordé. Claro. No, está bien, Mari, no hay problema. Y, Bueno, ¿vieron cómo generamos? Si no, es mucho. ¿Sí? Yo me llamó la atención encima cuando empezaba a sumar, que los volví locos en mi casa porque me lo ponían a un costadito y yo pensé, no me tiren eso, pero tengo que pensar. Pero bueno, es mucho, es mucho. Sí, es mucho. Es mucho lo que generamos. Eso es Sí. justamente. Y después me tranquilizó porque yo pensé que tiraba mucho más de plástico, ¿sí? Porque como lleno las botellas y todo eso, yo digo, debo estar llenando, usando mucho plástico. Y no, yo por ahí me conformé porque eran más de desechos alimenticios. Muchos de los desechos alimenticios los uso para el compost, entonces no me sentí tan culpable, digamos. No te digo que es todo el desecho No, ese, pero es un alto porcentaje que lo sí, uso para el compost, digamos. Claro. Bueno, es así. Sí. Yo lo que estoy reutilizando bastante son las cosas, o sea, trato de, por ejemplo, yo la manteca, nosotros compramos la Danica Light, ¿sí? Entonces, como viene en un plástico, con tapita, me viene bárbaro para Como poner tupper. freezer, como tupper, queda un poquito de tomate, lo pongo ahí, lo frizo. Claro. Vamos, recién mi hija me dijo, mami, ¿me compras un helado? Y se compró uno de tarrito. Entonces ya el tarrito lo guardo, lo lavo, lo guardo y ya lo uso para ese tipo de cosas. Cuando queda, qué sé yo, o quedan arvejas, o quedan, que te quedan un poquito, viste que el aluminio no se puede, Claro. no se puede meter que no se lo puede hacer entender a los adolescentes, que no se puede poner dejar en la lata. Claro. Le digo, le junto justamente eso para que ellos, algunas veces cuando no hay, o se rompen, porque son endebles, se rompen muchas veces. Sí. O por qué sé yo, quedó con los platos, le pusieron agua caliente y hizo, ¡oh! Claro. Porque algunos quedan medio chingados ahí, pero bueno, los usan para eso. Trato de que usen eso para esas cosas. Claro. Lo que tengo también son algunas, son como unos cositos para hacer flan muy chiquititos, que los uso más que nada en verano para hacer gelatina para mi hija. Y alguna vez en invierno los usan para poner si quedó un poquito de salsa, si quedó un poquito de. Claro. Así que bueno. Pero bueno, voy a ir buscando la presentación. Muy bien. El otro día habíamos visto cuándo madurar el compost, todo eso, segunda etapa, eso vimos. Sí, vimos las etapas. Esas etapas vimos. Sí. Y ahora teníamos que seguir, no sé con qué. Bueno, yo mientras vos buscás voy a calentar un poquito el agua. Dale. Una tablita verde es la última que vimos, que no sé si la terminamos de ver o no. Siempre lo pierdo esta clase. ¿Dónde está?
Ah, teníamos que ver materia orgánica. Sí, acá estoy. Bueno, voy a compartirles. Bien. Bueno, ¿por qué vamos a ver materia orgánica? Porque es justamente lo que vamos a generar. Vamos a generar un abono orgánico, con lo cual vamos a necesitar, ¿me escuchan bien? Todo bien ahí, ¿no? Sí, sí. Estoy tratando de poner en pantalla completa. Bueno, lo que vamos a ver ahora es materia orgánica del suelo, o lo que famosamente se llama MOS, le llaman. M-O-S, MOS. Ahora, bueno, pero de qué se trata qué es la MOS? Vamos a ver qué es. La materia orgánica, residuos de plantas y materiales y animales, está hecha de compuestos tales como carbohidratos, ligninas y proteínas. Los microorganismos, que son los que están en la materia orgánica, son los que descomponen en dióxido de carbono y los residuos más resistentes. En algunos ácidos húmicos lo van transformando en humus. Esto estoy hablando yo en la tierra, ¿sí? Siempre esto es en la tierra. Entonces, durante el proceso de descomposición, estos pueden atrapar el nitrógeno en el suelo. Hablábamos de nitrógeno que estaba en el aire, y que estos microorganismos lo que hacen es captarlo, ¿sí? Y para que quede, digamos, como para el suelo. Nosotros tenemos de que la materia orgánica del suelo contiene cerca del 5% de nitrógeno total, pero también contiene otros elementos esenciales, como el fósforo, el magnesio, el calcio, el azufre y otros micronutrientes. Durante la erupción en el suelo existen, digamos, de la materia orgánica, existen dos fases. Una justamente de humificación y otra que se llama de mineralización, que es mucho más compleja. La humificación es una fase bastante rápida, durante la cual los microorganismos actúan sobre la materia orgánica desde el momento en que se la entierra. Ahora, la mineralización es una transformación de la materia orgánica, ¿sí?, a través de un proceso que conforma, ¿sí?, sales minerales en la que los elementos fertilizantes son esenciales para las plantas. Entonces tenemos la humificación por un lado y la mineralización por el otro. La humificación la hacen los microorganismos. Y la mineralización es la transformación de la materia orgánica del suelo, donde se forman sales minerales. Por eso lo hace solito el suelo. Bueno, pero vamos a ver qué es el humus. El humus es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de la naturaleza coloidal, de la naturaleza del suelo, ¿sí?, que proviene de la descomposición justamente de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos. Se caracteriza por su color oscuro, ¿sí?, debido a la gran cantidad de carbono que tiene. Y se encuentra principalmente en las partes altas del suelo. Existen dos clases de humus, que ahora los vamos a ver. Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, ¿sí?, y su grado de descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y no sufren ninguna transformación considerable. Eso está hablando de los residuos. Cuando en la naturaleza no hay residuos, todo lo que cae de las plantas, ¿sí?, ya sean hojas secas, ramitas, pequeños insectos muertos, bueno, están esos descomponedores y esos microorganismos que hacen a este humus, ¿sí? Bien, dijimos que existían dos clases de humus: el humus viejo o antiguo y el humus joven. El humus viejo, ¿sí?, es debido a un periodo largo transcurrido, ¿sí?, está ya muy descompuesto, ¿no?
tiene entre un tono morado y rojizo. Algunas sustancias húmicas características son las humidas, se llaman, y los ácidos húmicos. El humus viejo solo influye físicamente en los suelos, retiene el agua e impide la erosión y sirve como lugar de almacenamiento para sustancias nutritivas. Digamos que, bueno, está ahí y no influye físicamente en los suelos, digamos, en la estructura de los suelos, ¿no? Y el humus joven es el que tiene las características del recién formado, digamos, es el que se forma, el que se va formando recién, posee menor grado de polimerización y está compuesto también por ácidos húmicos y fúlvicos, ¿sí? Ustedes fíjense que en el viejo todos son húmicos. Existen fuentes totalmente orgánicas, como los humus de lombriz, los de termita, los de cucarrón, que es otro tipo de insectos, ¿sí? Entre otros. Y además de aportar sustancias húmicas, es más rico en microorganismos y elementos nutricionales que son buenos para el tema de la agricultura orgánica y todo lo que es la agroecología. Bueno, entonces tenemos hay uno que recién se va formando y después el viejo es como que ya es como si fuera como para compararlo con un compost maduro, ¿no? Una cosa así. Pero recuerden de que nosotros no hacemos humus, hacemos compost, hacemos un abono orgánico. El humus se ocupa el suelo de hacerlo, en realidad. Pueden aparecer algunas sustancias húmicas si le hacemos algún estudio a nuestro compost, pero eso es, digamos, tiene que ser comprobado mediante un laboratorio. Bueno, acá tienen lo que es un humus viejo y lo que es un humus nuevo. Fíjense que el humus nuevo es muy similar a nuestro compost. Tiene como las mismas características. Bueno, dentro de nuestro compostaje existen microorganismos, ¿sí? Como ya sabemos. A la mesofauna, que le dicen de los de dientes y lenguas, que son los que nosotros podemos ver, son babosas, caracoles, ácaros, bicho bolita, lombrices, hormigas, ciempiés, nematodes, escarabajos. Ellos realizan una degradación mecánica del material orgánico y lo que hacen es reducir el tamaño de las partículas, ¿sí? Esa es la función que cumplen. En cambio, después los microorganismos, que son mucho más pequeños, que le hablábamos, lo que es el intestino o el estómago, ¿no? Son bacterias, hongos, actinomicetes, protozoos, ¿sí? Son los máximos responsables del proceso de compostaje y están presentes en la materia prima y además en el suelo. Por eso es tan importante inocular el compost cuando nosotros arrancamos con este tipo de microorganismo. No le vamos a tirar bicho bolita. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es degradar, digamos, los residuos. La primera, digamos, la mesofauna. Porque ellos son como dientes, van destruyendo. Si en cambio los microorganismos se ocupan de la digestión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos perjudiciales para el compost? Que son aquellos que generan olor. ¿Por qué? Porque se generan lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles y amoniacales. Cuando ya les conté que cuando nosotros tenemos partes que no tienen oxígeno en nuestro compost, se van formando amoníaco, y ese amoníaco tiene un olor feo. Estos compuestos pueden ser producto del metabolismo microbiano y son indicativos de que hay una actividad indeseable, ¿sí? Y una falta de operación en el compost. O le falta aire, o le falta agua. Los compuestos orgánicos volátiles se producen por situaciones anóxicas. Anóxico quiere decir que no hay casi oxígeno. Y mayoritariamente en las primeras fases del compostaje.
en las que requiere mayor consumo justamente de oxígeno. La producción de amoníaco está asociada también a el exceso de compuestos nitrogenados. Y por supuesto, de donde se producen estos espacios anaeróbicos. Bien. ¿Qué es esto? El cuadro que ya nosotros lo hicimos. Bien. Bueno, esto es una partecita que tenía. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Así les comparto la otra. Esto más que nada es teórico para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Sí. Y bueno, nada, para que vayan reconociendo los microorganismos que están en el compost. Ahora lo que vamos a ver es patógenos. ¿Cuáles esto que estuvimos hablando, que son los que nos afectan en la salud? En cuanto a eso, quería hacerle por ahí algún comentario. No sé si se enteraron, mientras yo voy abriendo la presentación, de que existen, hoy en día, se ha descubierto en la ciudad de Córdoba, de que el COVID, ¿sí?, está en las aguas residuales, porque está en la materia fecal. Ustedes imagínense que nosotros metemos materia fecal dentro del compost. Entonces, hay lo que se llaman esos famosos baños secos, o lo que se llama lo que son saneamientos secos, no sé si los escucharon nombrar alguna vez. No. Son baños que no utilizan agua, son inodoros que no utilizan agua. Entonces tienen como dos partes, ¿no? Una para la orina y otra para la materia fecal, ¿no? O sea que uno se tiene que acomodar de un lado o del otro. Y eso va a dos cámaras distintas, una donde se deposita la materia fecal y otra donde se deposita la orina. El tema de estos saneamientos que no se utilizan agua, primero que si yo le puedo tirar un poco de lavandina, por supuesto, porque hay que higienizarlos, ¿no? Pero vos imagínense que nosotros hacemos compost después con eso, porque lo compostan. Esa materia orgánica la dejan ahí, esa materia fecal durante un año, estabilizándose en esa cámara, la sacan y la compostan. Yo particularmente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay determinados virus, como por ejemplo el COVID, que se encontró en las aguas residuales. Está bien, al COVID después le van a poner una cloración, ¿sí? En la última fase de los tratamientos residuales, se les pone cloro antes de que se vuelque, y ahí el COVID va a desaparecer. Pero por ejemplo, el virus de la hepatitis tiene una resistencia a las altas temperaturas y a las bajas temperaturas de bajo cero, ¿sí? Entonces yo no estoy de acuerdo, porque nosotros los humanos tomamos antibióticos, tomamos muchos remedios, o sea, qué sé yo, o sea, tenemos otro organismo como para poder llegar a compostar, mismo los animales, ¿sí? El otro día cuando lo llevé a Beto le pusieron cuatro pichicatas, pobrecito, que esto, que el otro, que el antibiótico, que pin, que pan, bueno, todo eso se traslada a la materia orgánica, a la materia fecal, y Claro. si eso yo después lo composto, no llega el compost a sacar determinados virus y bacterias. Sí, sí podemos decir Escherichia coli, salmonella, algunos sí, algunos priones, como vamos a ver ahora, de qué se trata, pero no determinados virus ni bacterias, ¿sí? Por eso no es recomendable de ninguna manera ni la orina, ni la materia fecal, ni de humano, ni de nada. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver, les voy a compartir la pantalla de los agentes patógenos, y si nos queda un ratito, voy a ver si encuentro lo del té de compost, a ver si se animan a hacer, que eso les va a gustar. No. Una pregunta, Marcela. Sí. Las lombrices que se hacen solas en la tierra, ¿esas son buenas? O... Sí, porque ellos tienen ellos comen únicamente lo que uno le da de comer. Ah. ¿Mm?
O sea, Porque yo no. tengo un plantero que el año pasado había sembrado, ahora me quedó solamente un poco de acelga, y el otro día compré una espinaca re linda que tenía raicitas, entonces corté todas las partes de abajo, moví la tierra, le agregué tierra y planté todas las colitas de la espinaca. Ujú. Y cuando movía la tierra salían lombricitas. Sí, o sea, a ver, es su casa el suelo, digamos. No podemos, digamos, ir contra eso. El tema es que no vaya el perrito y haga pis ahí. Ese es el No, tema. no, porque son altas, son con patas, a la altura mía, porque yo no me puedo agachar. Ah, Así bien, que bien. Ah, entonces tengo, no. tengo todo alto. Sí, igual el mío, mira, ni me hables, porque que se comió ese guante que todavía no sé de dónde lo agarró, porque el chiquitito no puede, pero el otro me llega arriba de la mesa, se trepa por cualquier lado. O sea, el grandote, el golden es muy grandote, y el que tengo yo es de porte muy grande. Entonces, Claro, llegan a cualquier lado y se comen cualquier cosa. No sé de dónde sacó ese. Y seguro que mi marido cocinó con eso, con él, y le sintió el olor a la comida y se lo morfó por eso. Estoy claro. seguro. O lo sacó de arriba de la cocina. Andás a ver. Aparte tienen una habilidad, ¿viste? Como los chicos cuando están en silencio, no lo Sí, escuchás. No lo escuchás, no es que sí. hace ruido. No lo escuchás. Cuando me comió el pionono del fin de año, no lo escuchó ni lo ves, nada. Lo único que ves es que no está mal y él relamiéndose todo. O sea, ahí te das cuenta de que se comió todo. Se comió un pionono entero, no sé cómo no se descompuso. De Yo jamón y tengo, queso, mayonesa, todo, lo quería sí, matar. yo No, tengo dos caniches toy y uno son mujercitas, ¿no? Y sí, no son medianitas, no son ni chiquitas ni grandes. sí, sí, Una es la madre y la otra la hija. No nos dimos cuenta, estábamos con mis hijos tomando mate en el jardín de invierno, todo, y había quedado, no me acuerdo si factura o qué, y no. bueno, los fuimos a acompañar hasta la puerta y no nos dimos cuenta. Cuando volvimos no había nada. Una ese se había comido todo. Y la vez pasada pasó, habíamos terminado un asado en el Quincho, habíamos comido todo, teníamos dos amigos invitados, bueno, pasaron todo el día y sacó mi esposo lo que sobró de la parrilla, estaba en una bandeja arriba de la mesa, y cuando nos fuimos a acompañarlos hasta la calle, nos olvidamos de cerrar la puerta del Ay, Quincho. chao. Cuando volvimos, pero era un pedazo así, una cosa enorme, como 1 kilo de carne. Se la Sí, había comido toda. sí, yo aparte Y no es sé cómo no se descomponen, porque yo me por llevo como un kilo de eso, carne y me muero. Pero es yo lo primero que hago chiquita. es sacar toda la comida de la mesa y los papeles. Claro, Es claro. terrible, porque Pero te das nosotros ese día cuenta. nos olvidamos de cerrar la puerta y cuando se había subido a la mesa, cuando llegamos ya no estaba ni en la mesa, ya se había comido todo. Aparte, chiquita, se sube a la silla, se sube a la mesa. O sea, no Chiquita, es que. sí, Este hace sí, así, se sube a la mesa, listo, chao. claro. No, no, ella se subió a la silla y después a la mesa. Pero Sí, pero son terrible, es bárbaros. terrible. Sí, son terribles. Hay que tener cuidado. Por suerte las plantas no me las tocan. Sí, a mí me la sabe hacer pis. Ahora ya no. De cachorrita sí me mordía las plantas o se metía adentro, pero ahora ya no me tocan más las plantas. Así que por ese lado no tengo problema. No, no, Pero acá igual no no. llegan, porque tengo todo lo que sea para la huerta, todo alto. Bueno, yo por Te- ejemplo tengo como una cañería afuera y ahí arriba había puesto las macetas. Resulta de que el schnauzer, tengo como crucita de schnauzer, supuestamente es schnauzer, qué sé yo, y son hiperkinéticos. ¿Puedes creer que le saltó el gato de al lado? Porque acá viste que les conté que había muchos gatos, me tiró las plantas, me hizo bolsa todas las macetas.
Hicieron porque de Ah, los saltos que pega, es así, pero de los claro, saltos que pega, como 1 metro, me te tiró tira todo. todo. Veremos. Claro, La había puesto ahí para que no me la rompa y me la rompió igual. claro. Qué bueno, sí, Yo tengo la base de una camilla, lo que sería el esqueleto de una camilla, ¿viste? Con las patas así altas, y tengo los maceteros, esos plásticos largos, y los tengo todos puestos ahí arriba. Tengo claro, para que no. como 7 maceteros. Entonces está todo bien alto. Sí, ahora Así que tuvimos que sacar todo eso de ahí. Ahora está creciendo la glicina, las flores, después les voy a mandar una foto cuando esté todo en los. Ya empezaron qué a salir. Sí, es linda. hermoso. Así que bueno. Bueno, les voy a ir compartiendo Bueno, otro. A ver. Esto. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el tema de agentes patógenos, esto que les decía tan importante, ¿no? De tener en cuenta eh, cuando, cuando hacemos los compost, ¿no? Que tiene que ver con la elevación de la temperatura. Bueno, algunos, lo que puede haber, digamos, dentro de los residuos orgánicos es el tema de los parásitos, ¿no? Los parásitos son organismos que viven, se alimentan y se reproducen en otro organismo. El hospedador, que se le sabe decir el hospedador, estableciendo una relación equilibrada, ¿sí? Pero bueno, puede ser potencialmente peligrosa porque pueden hacer daños severos al hospedador. Es decir, pueden afectar la salud humana, ¿sí? Y en los residuos tenemos priones, virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos. Los huevos del mintos también, eso es otro parásito que hay. Todo esto están en los residuos orgánicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué quieren decir cada uno de estos. No, Coco no. Esperen que los llevo a Coco porque no. Ay, perdón, les agarró la locura. Bueno, son organismos, las bacterias son organismos microscópicos unicelulares, se encuentran entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Hay miles de tipos de bacterias diferentes y pueden vivir en medios y ambientes inimaginables. En cualquier parte viven en el suelo, en el agua, en el mar, en las profundidades de la corteza terrestre, y se han podido comprobar que ciertas bacterias pueden vivir incluso en desechos radioactivos. Un virus, en cambio, es una partícula del código genético, ADN o ARN, encapsulada, ¿sí? En una vesícula de proteína. O sea, se encapsula en una proteína. Los virus no se pueden replicar por sí solos. De esto estamos conociendo bastante por el tema del COVID, ¿no? Necesitan infectar células, necesitan personas para seguir viviendo, personas o organismos en realidad, otros organismos. Y usar los componentes de la célula del huésped para hacer copias de sí mismo, así es como se reproducen. A medida que el virus, a menudo el virus daña o mata la célula huésped en el proceso de multiplicación. Los virus se han encontrado en todos los ecosistemas de la Tierra y los científicos estiman que sobrepasan a las bacterias en una razón de 1 a 10, o sea, imagínense la cantidad que hay. Entre ellos, bueno, tenemos el virus del HIV, de la hepatitis B, del ébola, el de influenza, ¿sí? El adenovirus, el bacteriophage, por ejemplo. Estas son las diferentes formitas, digamos,
en la que se pueden manifestar los virus, ¿sí? Cómo lo detectan a través de los microscopios. Generalmente son microscopios electrónicos de barrido, ¿no? Los que pueden detectar. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Los hongos se llaman comúnmente hongos a los seres vivos que pertenecen al reino fungi, ¿no? Es uno de los grupos que se clasifica a la vida conocida, digamos, en biología hay diferentes reinos, ¿no? Tenemos el reino plantae, creo que se llama, el animal, el fungi, hay varios reinos, ¿no? Bueno, uno de ellos es el de los hongos. Después creo que está la arcadia, arquea, una cosa de arquea, me parece que se llama, el arqueas. Bueno, existen más de 144.000 especies diferentes de hongos, ¿sí? Entre los que están las levaduras, los mohos y las setas. Las setas son los que conocemos comúnmente nosotros, como los portobelos, ¿vieron? Los que tienen la partecita así de arriba y el palito, digamos. Bueno, la partecita de arriba se llaman setas. Muchos otros son incluso microscópicos. Hay hongos microscópicos. Del total de hongos en nuestro planeta, apenas el 5% están estudiados y clasificados. Se estima que existe alrededor de 1,5 millones de especies sin identificar todavía, ya que antiguamente se pensaba que los hongos eran otro tipo de plantas, o sea, estaban en el reino de las plantas. Los priones, en esencia, es una proteína que es capaz de causar alteraciones en el cuerpo de los animales. Afectan por igual a todas las especies. Son, por ejemplo, responsables de la enfermedad de la vaca loca. Los priones son partículas infecciosas, cuya estructura molecular actúa sobre las proteínas de nuestro cuerpo, convirtiéndolas en nuevos priones y así van aumentando la infección. El secreto de los priones es que las partículas son en realidad una proteína. Y estas proteínas son rotas por los priones. Bien. Los protozoos, ahí al lado siempre tienen la figurita más o menos de cómo se ven en el microscopio. Los protozoos son organismos, en cambio, unicelulares, microscópicos, que pueden ser de vida libre o en naturaleza parásita. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos, ¿sí? Lo que constituye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de protozoos que viven en el intestino humano a otros seres humanos generalmente ocurre por vía fecal oral. Por ejemplo, alimentos o aguas contaminadas o contactos de persona a persona. Los protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros seres, ¿sí? Mediante un artrópodo o un vector, como es el tema de la picadura del mosquito o de jeje, en el dengue, por ejemplo, se transmite así. Los helmintos, ¿sí? Derivan de la palabra griega gusano, son parásitos, ¿sí? Son organismos grandes, multicelulares, que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Al igual que los protozoos, los helmintos pueden ser de vida libre o de naturaleza parásita. Y en su forma adulta no pueden multiplicarse en los seres humanos. Bueno, en relación a los suelos, pH, humedad, contenido de materia orgánica y presencia de otros microorganismos son clave para definir la presencia de los patógenos. Cada uno de ellos, bajo distintas condiciones o en distintos tipos de suelo, se comportan de distinta manera los microorganismos, según el pH, según la humedad, según el contenido de materia orgánica, según la presencia de otros microorganismos. Los virus, protozoos y helmintos se asemejan entre sí y tienen características hidrofóbicas, ¿sí? Y presentan
adherencia a las partículas, es decir, que si hay mucha agua, se van, digamos, ¿no? Pues son hidrofóbicos, pero tienen esta característica de poder adherirse a las partículas del suelo. Bueno, en cuanto a la reducción de los patógenos, en cuanto al compostaje y al vermi, tenemos que el vermicompostaje inactiva considerablemente las bacterias y los huevos del minto particularmente. Y los compost en pilas, ¿sí?, inactivan bacterias, hongos, protozoos, huevos del minto y producen reducción considerable de los priones. Esto yo lo puse, está totalmente comprobado científicamente, esos son los autores que lo han descubierto y han hecho los estudios comprobando esto que les estoy diciendo. Bueno, microorganismos patógenos y tiempos de exposición para poder eliminarlos. Tenemos una temperatura que necesitamos, ¿sí?, y un tiempo de exposición para que esa eliminación pueda existir. Por ejemplo, las que nosotros podemos tener, Escherichia coli, 55 grados, tiene que estar por lo menos 60 minutos. La Shigella, que es otra, tiene también, igual que la Escherichia. El Vibrio, tenemos 60, pero puede estar menos de 5 minutos. Este que no lo conozco, que dice Campylobacter, también, 60 y menos 5. Las salmonelas necesitan entre 50 y 60 grados centígrados y se pueden exponer entre 50 y 60 minutos. Los ascaris, entre 55 y 60, y la Taenia saginata, que también puede llegar a estar con 55 minutos y con 55 grados centígrados y pocos minutos pueden eliminarse. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a ver los factores que influyen en el proceso de compostaje ahora. Chicas, ¿están ahí? Sí, no hay duda. ¿No? Bueno, vamos a ir a los factores que tanto nos importan. Bueno, el tema de la humedad. El tema de la humedad es uno de los factores que por supuesto influyen en el proceso de compostaje. ¿Cómo controlo la humedad? Esto que hablábamos el otro día. Bueno, se puede regar cada 15 días en invierno y cada 7 en verano, siempre y cuando sepamos el lugar donde lo tenemos, si es húmedo, si es seco, ¿sí? ¿Y cuál es la forma adecuada de poder saber medir la humedad? Porque en realidad lo puedo medir con un aparato, pero no voy a comprar un aparato para esto. Agarro un puñado, si veo de que chorrea es porque está demasiado húmedo, si no sale nada es porque está demasiado seco, y cuando tiene una buena humedad, unas gotitas saben salir, lo tengo que apretar bien con el puño. Esa es una forma de saber que tiene una correcta humedad del 40%. A las 6. No sé, fíjate. No sé, papá, no me puedo fijar. Fíjate, toma. Perdón. En caso del exceso de humedad se tiene que agregar material seco, ¿sí? Y en época de lluvia, como hablábamos que puede pasar mañana pasado, que va a llover grandes cantidades, se lo tiene que tapar. Sí. Con el tema de la aireación, esto que ven ustedes acá al costado es un aireador de compost que se compra en internet, pero como yo siempre sustituyo las cosas, lo revuelvo con un palo, con un rastrillo, con una pala, con lo que tenga a mano en casa. El control de la aireación es lo que realizan, el control, digamos, mediante el volteo. Aumenta la actividad microbiana porque al nosotros voltearlo lo que hacemos es agregarle oxígeno, ¿sí? Elimina el exceso de agua y de calor. La presencia de malos olores también, ¿sí? Que puede ser debido a alguna compactación del aire. Entonces el volteo hace que estas masas de aire se disipen, ¿no? El boteo se realiza con aireadores de composteras, horquillas, asadas, palo, con lo que tengamos a mano, ¿sí?
La periodicidad de los volteos depende siempre de la humedad y la temperatura. Por eso cuando yo digo vamos a pispearlo es para ver si lo tenemos que revolver. Generalmente el volteo se realiza a los 15 días para permitir actuar a los microorganismos. Es decir, yo lo dejo 15 días y después recién ahí realizo el volteo. Los subsecuentes volteos suelen ser cada 10 días o una vez por semana en verano. Bueno, el tema de la temperatura es difícil, o sea, nosotros a no ser que salga humo, no sabemos cuál es la temperatura. La única manera de saberlo, lamentablemente, es con un termómetro. Yo nunca probé de poner un termómetro, ¿sí? Digamos, de poner un poquito de compost y ponerle el termómetro, el Franklin, sí, que hoy en día casi... Claro. Yo lo tengo al Franklin todavía, no se me rompió porque se usa muy poco, pero habría que hacer la prueba de ver qué es lo que pasa, ¿no? Fíjense que los termómetros de compost tienen como una varilla, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sonda tiene que llegar como en la parte central del compost. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los compost en pilas, la temperatura va variando, ¿sí? en la pila. Las más externas, al estar más expuesta al ambiente, tienen otra temperatura que la temperatura central, en realidad. Claro. ¿Sí? La medición puede hacerse con termómetros, la más elevada transcurre en los primeros 20 días, ¿sí? Y la temperatura se debe medir y registrar diariamente. Esto se hace generalmente a nivel científico, ¿no? Por supuesto. Esta medición se realiza de forma que el termómetro llegue a la parte central de la pila, esto que les decía, ¿sí? Porque, bueno, tenemos diferentes contactos con el aire. Bien, bueno, el pH, esto que le decimos pH, que es el puente hidrógeno, es la determinación en realidad de la acidez o la alcalinidad de una disolución. ¿Sí? Y esta escala está entre 0 y 14. Ahí ustedes tienen una escala que está en rojo y azul, o sea, está ácido cerca del 0 y el 14 es alcalino, ¿sí? Y el neutro en realidad es el 7. Los compost durante su proceso van cambiando el pH todo el tiempo. Entonces es medio al pepe, ¿sí? En medio de divino botón, medirlo durante el proceso, pero sí podría ser importante medirlo cuando ya lo tenemos maduro para ver su madurez. Un compost maduro tiene un compost de entre 6,5 y 8, más o menos. Y estas tiritas que ustedes ven, no sé si alguna de ustedes tiene piscina o pileta, uno puede comprar estas tiritas, ¿sí? Que se compran para la pileta también, que para medir, en realidad es para medir el pH del agua, pero uno puede hacer una disolución, es decir, agarrar una cucharadita de compost, ¿sí? Ponerla en un vasito, disolverla, ¿sí? Y ponerle la tirita para ver qué es lo que nos dice, la tirita. Entonces, como ustedes ven, ahí si es el reactivo, bueno, va a marcar los colores donde está el pH, ¿no? ¿Sí? Sí. Esto es más o menos lo que se puede hacer si yo quiero saber que mi compost está maduro. Ahí sí, eso sí se puede hacer en casa, porque lo que sí recuerden de que tienen que hacer la disolución, ¿no? O sea, tienen que disolver el compost en un vaso de agua o en un frasquito de agua. Y después, Claro. bueno, existen otros métodos electrónicos, por supuesto, que hay en los laboratorios para poder medirlos. Tamaño de la partícula. El tamaño de los residuos es muy importante por el tema de la velocidad en el proceso, más que nada. O sea, es importante al inicio poder, digamos, disminuir el tamaño de las partículas. Porque trozos muy pequeños, trozos muy grandes, digo, alentifican el proceso. Pero el tamaño muy fino, ¿sí? Estoy hablando de todo el material, ¿no?
¿sí? De muy pocos minutos puede evitar que el compostaje se inicie también. El tamaño de la partícula, generalmente tratemos de que sea homogéneo, ¿sí? Generalmente es de 5 centímetros por 5 centímetros, más o menos. Para que tengan idea, ¿no? Para que tengan un parámetro, ¿no? De cómo poder, digamos, ponerlo. Yo lo que agarro el compost, agarro los residuos, los esparzo en la tierra, agarro la pala y empiezo con la pala a cortarlos, digamos, ¿no? Hay gente que por ahí ya a medida que los corta con la cuchilla antes de ponerlo en la bolsita del residuo. Yo estoy haciendo eso. Esa es otra manera, ¿no? Esa es otra manera, que por ahí es más cómodo. Pasa que, bueno, yo como nosotros cocinamos tantas cantidades, que bueno, que algunas veces estamos apurados y bueno, nada. Pero después tenés que agarrar la pala y hacer eso, si no. Claro. Bien. Cuando nosotros hablamos de sustrato, ¿sí? Hablamos de que es cualquier material sólido y poroso diferente del suelo que colocado en un contenedor puede servir para que puedan crecer las plantas y para que se anclen, digamos, las raíces y permita la circulación de gases y de agua. Por eso la palabra sustrato acá yo la incorporé, porque nuestro compost tiene diferentes sustratos, ¿sí? Puede tener los residuos, puede tener la tierra, tiene diferentes sustratos, ¿sí? Diferentes cosas que vamos a incorporar. Y acá hay un concepto que lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver después, y que por supuesto se mide únicamente en laboratorio, pero que nosotros a ojo, digamos, podemos iniciar nuestro compost, hacemos una relación de carbono-nitrógeno. Esta relación es indicadora del balance de estos dos nutrientes, ¿no? Que fortalecen el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. ¿Se acuerdan que el carbono es fuente de alimento para los microorganismos, ¿sí? Para que los microorganismos respiren, para que crezcan, para que se puedan alimentar, es su fuente de energía. Y el nitrógeno es el nutriente indispensable para el desarrollo de las poblaciones microbianas, además de para las plantas. La relación carbono-nitrógeno inicial del proceso de compost generalmente varía entre 20 y 30. Esto es 20 o 30 partes de carbono en una parte de nitrógeno. Ese es el valor deseado. Digamos que tenemos que tener mucho carbono al iniciar. ¿Estamos? Y el valor final es 20 sobre 1. Bueno, esto tómenlo con pinzas, ¿sí? Porque, bueno, nosotros tenemos lo que tenemos en casa. Pero bueno, yo les comento esto porque es parte de los factores del proceso. Ahora, volvemos al balance, ¿no? A esta relación carbono-nitrógeno. Tenemos residuos ricos en carbono y residuos micros en nitrógeno. Siempre asociemos el carbono con lo marrón y lo nitrógeno con lo verde, digo yo, o con el resto. ¿Sí? Tenemos hojas, polvo de aspiradora o de barrido, cáscara de nueces, aserrín, pelos, que yo los pelos no los pongo, pero por una cuestión de que se enriedan cuando los vas a revolver. Qué feo. Sí, no, aparte no me parece. Esto es lo que dice la bibliografía, pero yo no lo hago. Yo le digo lo que yo hago. Plumas, estiércoles. Y después tenemos nitrógeno, que bueno, pueden ser cáscara de huevo, restos de cebolla y de zapallo, café, té, mate, cáscara de huevo, papa, zanahoria, pepino, ananá, bueno, todo lo que son frutas, brócolis, restos de lechuga, cáscara, banana, manzanas. Bueno, esto que hablábamos. Acá no están los cítricos, pero bueno, nosotros ya tuvimos nuestra discusión sobre el tema de los cítricos. ¿La cebolla también se puede poner? Sí, yo la pongo. Ah, yo la tiraba. No, yo no.
Yo la pongo. Primero que los restos que tienen son en la parte de la lignina, digamos, ¿no? Porque, viste que tiene como una cáscara marrón la cebolla. ¿Y la cáscara esa marrón la ponés? Sí, yo la pongo. Ah, Tarda más en degradarse, pero yo la pongo. Sí. bueno, no Sí, sabía. sí. O sea, en realidad la acidez total está dentro de la cebolla, que vos ya en realidad la consumís. Claro. O sea, Sí, es la puntita, la colita y la cáscara. y, chau, y la puntita puede ser peligrosa porque puede salir a veces yo no las pongo si están florecidas o si están ya, viste, no las pongo. Porque me parece que la cebolla igual sale, no sé si ustedes conocen más que yo, pero me parece que del centro de la cebolla a veces se sabe cómo florecer, ¿no? Sí, Que como que se Sí, florece desde el centro, ¿no? sí, con sí, ese pedacito que trae, esa sí, ramita verdecita que trae. sí. Sí, yo tengo Ahí, una que puse en agua hace una semana más o menos y ya levantó un poquito. ¿Pusiste ¿qué la te cebolla pones? entera? No, la partecita de abajo, Ah, donde están como las raíces, le digo yo, los pelitos esos, y los puse en claro. agua. A O ver sea, que en yo voy un a... recipiente con agua. Ah, Ahora que yo voy a Y pelear. apareció o sea, como que está creciendo. Ah, porque les quería mostrar algo. A ver, esperen, a ver si me encuentro, que mi marido me lo llevó para afuera. A ver. La próxima lo traigo, lo tengo a mano, así se los muestro. Porque lo tengo en pusiste, un, pusiste los pelitos en el o sea, agua. ¿viste cuando cortás el borde ese donde Sí, están los pelitos? sí, O sea, que te queda una cosita así. sí. Bueno, puse eso en agua, Los, pero en un cosito con agua. que, que los pelitos toquen el agua. Claro. Ah, está bien. Y una partecita también de la cebolla. Claro, claro. Está bien. O le saco foto después a como lo tengo y lo mando. Sí, mejor. Ah, esperen que voy a dejar de compartir porque no los veo. Acá, miren, ¿ven? Esto es una palta. Ah, yo tengo altísimas las paltas, también en agua. Entonces, Ah, mira. uno pone la El semilla. hueso, Sí, esta es la semillita de la Pero, palta. sí. Mi marido la puso en agua y le puso otra plantita también ahí después. Pero ¿cómo se pone? ¿Con Con la unos parte más escarbadientes. gorda para abajo? Sí, Mirá, son sí. redonditas. para arriba, Y, mira, está saliendo para arriba la planta y todo. ujú, ¿Mm? Fíjate, a ver, que la voy a acercar. ¿Ven? La ujú, puso en agua, o Más sea abajo. que el agua, que Ah, el agua le toque. Lo que pasa es que ahora el agua no, porque él le cambió el agua. claro. sí, Que ustedes tienen que poner que la semilla toque el agua. Entonces ahí empieza a salir. ¿Mm? ¿Ven? sí. Lo que conviene, que eso me lo enseñó mi hija, que yo antes no lo hacía, porque yo hice un montón de plantitas así de palta. Es en la partecita gruesa cortar con un cuchillo, como hacer una cruz, como para que deje espacio para que salga la raíz. Ah, mira, yo no sé O si un te poquito trajo. de corte, porque a mí me costaba mucho. Me dice mi hija un día, dice, ¿por qué no cortás así para un lado y para otro? Y es como que dejas abiertito la parte donde sale la raíz. Claro, ahí no sé si mi marido es posible que haya hecho eso, porque Preguntale, a mí le la vez que empecé a pregunto. hacer eso brota más fácil, digamos. Ah, Ah, mira, mira. vení Yo que la eso tengo sirve. altísima la planta. Si me esperan, la traigo. ¿Tenemos tiempo? Dale, Tengo un dale, a ver, yo ratito. le voy a Espérame. preguntar a mi marido eso si lo partió, a ver. Preguntale Mi eso mamá lo mientras. que hizo fue ponerle pincharla con unos escarbadientes, Sí, también para que se mantuviera claro, así hay que medio a hacerla. flote Para que en se el, mantenga en el frasquito. sí, sí, Sí. no toda cubierta la semilla. No, no, no. Y eso después en la parte donde tiene como una ranurita y ahí empieza a salir como ¿cómo se llama? Sería el tallito. Empieza Sí. Dice que la pinchó entonces, con escarbadientes. sí, igual que mi La mamá. pinchó con escarbadientes así, pero dice que es de una planta, digamos, madura, de una palta madura ya. Y después eso se abrió solo, porque empezó a crecer, digamos, la plantita.
¿Mm? Sí. Vino partida, dice. Se genera a partir de la palta Madura. madura, Ahí está. porque tiene humedad. Ujú, claro. Y se abre, si vos la dejás en el, ¿cómo se llama? En la fruta. Ahí está. Dice que se abre a partir, cuando uno la deja en la fruta, se abre, digamos, la palta en sí. Entonces ahí se pone. Bueno, vamos a esperar a ver Mónica que trae su plantita, a ver Sí. cómo la tiene. Ahí viene. Ahí viene, a ver. Bueno, ahora les muestro la planta. Una de las que tengo que pasar la tierra es, a ver si la pongo lejos, esta. Ah, bueno. Me Ah, ganaste. pero está grande. ¿Ven la raíz? Ah, mira. ¿Sí? Ahí. Después les saco foto y les muestro esta que la tengo en agua todavía. Claro, ¿Ves que le mostrarla pongo en agua, escarbadientes ahí, así se ve? ella. Ah, con los escarbadientes. Bien. Y tener una planta de palta sería mi sueño. No tengo los No para auriculares. tener, Tenés no que para tener tener. dos. Tenés que tener dos porque yo tenía una planta que Sí. también empecé con el carocito y después la pasé Sí. a tierra. Era ella sola. Y un vecino a dos casas de acá tenía un paltero. Cuando el vecino lo sacó, a mí me dejó de dar paltas. Ah, mira vos. No, yo Pareciera, nunca no sé tuve. si serán macho y Macho hembra y o algo hembra. por el estilo, o si necesita de tener otra, porque Yo tengo una sola. No dio más paltas. Yo tengo una sola y de cada tanto da muchas. Sí. Bueno, qué Tiene como suerte. periodos. Tiene periodos donde da, por ejemplo, ahora este año dio muy poquitas, que habrá dado 20 o 30 por ahí. Pero el año pasado, no, el anteaño, como 200 paltas dio. Impresionante. Wow. Terminamos repartiendo en medio mundo. Lo que Pero me está dijeron sola, es yo la tengo sola y mis vecinos nadie tiene en los alrededores. que Yo me no dijeron que tengo la, mi vecino que tienen. Y mi mamá la hizo así, la planta la hizo en el proceso este que les decía, así como hizo tu esposo, con el escarbadiente, no, escarbadiente. en el frasco con agua hasta que sacó la Acá raíz. tengo otra, ven que esta recién la puse. Y acá atrás, ahí es donde le hago el corte. ¿Ven ahí el cortecito? Preguntale a tu esposo, Marcelo. No lo hizo Ahí. porque ya estaba No. hecha, ya estaba rajada estaba. porque estaba repasada la palta. Claro. Que habíamos, Pero la que la dice compré que tarda encima. muchos años en dar fruto. Sí, No, sí. Sí. Crece rápido, pero unos fácilmente 5 años. Después de 5 5 o años. 6, ahí recién empieza a dar fruta. Claro, La esa Bueno, pero es vale la está pena. nuevita. Son tan ricas que Sí, vale- sí. Ay, vale es la riquísima. Aparte crece una enormidad y para podarla son re peligrosas porque Sí. las ramas son muy tiernas y no las poda cualquiera porque son muy, muy peligrosas. Claro, pero para vos las tenés podarlas. en tierra, yo las voy a tener en maceta, o sea que la mía no van a crecer mucho. Ah, no, yo tengo es inmensa la mía. Claro. Sí, el tema de no, porque por ejemplo hay veces que los vecinos, yo tenía enfrente, cuando yo era chica, vivía enfrente, y la señora de enfrente tenía 2 paltas en la vereda. Y eso es bastante peligroso, porque uno pasaba y te puede Se agarrar caen solas. una en Sí. la cabeza tranquilamente mientras vas caminando por la vereda. Eso sí hay que tener un poquito de cuidado. Así que Sí, bueno. yo los otros días se me salvó la gata porque cayó una, pero ahí a centímetros de ella hizo. ¡Plaf! Yo escuché el ruido y la gata se asustó y salió corriendo, pero por poquito no le cayó a ella. Y Igual sí, yo trato de bajarlas, de sacarlas antes porque ese es un riesgo, como hay animales. Entonces, hay aparte las ganas de uno de comer también. Sí. qué rico, a mí me encanta.
Ay, Me sí, a mí encanta hacer también. guacamole, además. Me encanta. Sí. Sí, Rico. muy rica. Sí, son muy nutritivas, además. Tienen Sí, o Sí, con el pan, con la tostada, o con la ensalada, es riquísima realmente. Sí, sí. la verdad que sí. Bueno, vamos a ver qué sale acá. Después les cuento. Dale. Bueno, a ver voy a ver si terminamos con esto. Ahí les mandé la cebolla para que vean cómo está. Ah, bueno, gracias. Bien, bueno, y acá nos queda ya un ratitín, un minutín más. Bueno, y ahora vamos a ver los conceptos de fertilizantes, abonos y enmiendas, así terminamos con esta presentación y después ya la clase que viene vamos a ver manejo. Bueno, un fertilizante es un producto cuya principal función es proporcionar nutrientes a las plantas. El abono es materia que se agrega al suelo para que aumente su fertilidad y posibilita establecer un nivel adecuado de nutrientes, ¿sí? Y son productos de origen biológico. Dentro de los abonos orgánicos, el abono orgánico es un fertilizante que proviene de la degradación y mineralización de los materiales orgánicos, ¿sí? Como pueden ser estiércoles, desecho de cocina, pastos. Hay 4 tipos de abonos orgánicos. Uno que es el mantillo, el que ponemos generalmente, el que es de pasto, ¿sí? Sí. Cuando uno pone el pasto directamente arriba de la huerta, que mantiene la humedad, ¿sí? Después están los abonos verdes, o lo que se llaman los abonos verdes, que es donde yo hago compost únicamente con restos de poda, con restos de poda de jardín, de árboles, de arbustos, de pasto, todo verde, ¿sí? Pero solamente el resto de jardín y de poda, ¿m? Que no estén enfermos, por supuesto. Los abonos compuestos, que son los que hacemos nosotros, ¿sí? Con donde estamos poniendo residuos, ¿sí? Y el lombricompuesto, que ya conocemos, o el vermi, que es lo que hacen las chicas. Bueno, a ver, acá están un poco más definidos, pero bueno, el mantillo está constituido por vegetales verdes depositados sobre la superficie, ¿sí? Y su principal función es la de proteger el suelo. Los verdes son esto que les decía, bueno, también pueden ser agronómicos, por supuesto, ¿no? Los abonos verdes porque se pueden hacer únicamente de cereales, de leguminosas, eso cuando uno vive en el campo. Y los compuestos son estos que decimos con los restos orgánicos de cocina. ¿Mm? Bien. Marcela, perdón, Sí, ¿el pasto se puede poner recién cortado? sí, yo lo pongo recién cortado. Ah, bueno, Sí, hay porque gente que lo deja secar y lo pone como carbono. Yo no, yo lo pongo directamente. ¿qué le pones? ¿Una capita? Claro, lo pongo en capita, sí, lo pongo arriba Sí, de todo. sí, A ver, sí. ahora en invierno me voy a quedar sin hojas, chicas. Yo no tengo Perdón, hojas. en verano me voy a quedar sin hojas. ¿Sí? ¿Y qué le pongo arriba? Pasto, porque Ah, vivimos está cortando el bien. pasto. Le pongo el pasto para que proteja, digamos. Porque pongo la tierra, lo último pongo el pasto. Ah, bueno, bueno, gracias, Marcela. No, de nada. Bueno, y por último nos quedan las enmiendas, que es materia orgánica, es materia orgánica o inorgánica, capaz de modificar o mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Una enmienda orgánica es aquella, por supuesto, que procede de materiales carbonatados de origen vegetal o animal, utilizada fundamentalmente para aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo y mejorar las características físicas, biológicas, químicas y mecánicas del suelo. ¿Sí? Los compost también son una enmienda, ¿sí? Porque yo lo puedo utilizar para mejorar el suelo que tengo. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguna consulta? No. Nos quedan 2 minutitos. Pero no se puede poner nada animal.
en el compost. No, no Ah. se puede poner animal. Podés poner estiércoles de conejo, de De caballo o de vaca, que son herbívoros, Herbívoros. ¿sí? Herbívoros, nada más. O que comen un balanceado y que están todos, digamos que comen siempre lo mismo. ¿Mm? Sí. Se puede poner, pero en pocas cantidades, porque tiene una cantidad de nitrógeno terrible eso. ¿Mm? Marcela, la cáscara de papa hervida se puede poner. Sí. Sí. Yo me la como en realidad, pero bueno. Yo también. Yo las Yo a papas veces las hago también. rústicas, cuando no, encima ahora se me rompió el pelapapa. Chao. No, pero a mí me encanta y me olvidé de rústica. comprar. Fui al supermercado hoy y me olvidé de comprar. Se nos rompió el pelapapa y con el cuchillo sacamos la mitad de la papa, ¿viste? Entonces, Claro. vamos bien. Porque uno cuando, por ejemplo, hace ñoquis, cuando vos haces ñoquis caseros, los ñoquis, la papa supuestamente tiene que estar con la cáscara. Bien. Entonces, bueno, ahí sí la tenés que sacar. Sí, puede ir, no pasa nada. Bueno, niñas, Nos vemos. Llegamos al estaremos final. llegamos al final, nos estamos viendo el jueves. Jueves. El Bueno. jueves. Les aviso Hasta el cualquier jueves. cosa que tarde unos minutitos, pero no creo. Bueno, suerte. Bueno, Regio, suerte. Bueno. Chao. Chao a todas. Chao. Chao, Chao. hasta el jueves. Chao, Chao. hasta el jueves.